Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Vamos a continuar con nuestro módulo 3, con nuestro programa de literatura. Y el día de hoy vamos a entrar de plano, de lleno, a las tres escuelas más importantes que nos dio el siglo XIX en cuanto a estilo, en cuanto a temáticas, y las escuelas que siguen vigentes al día de hoy, tanto en la literatura como ahora también en otros productos audiovisuales como pueden ser las películas y las series. Estoy hablando del romanticismo, del realismo y por supuesto del naturalismo, aunque últimamente no hay tantas películas o series naturalistas, pero sí hay algunos temas por ahí que se discuten de repente. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar esta aventura, que yo le llamo así, esta aventura dentro de los tres estilos más importantes que nos dio el siglo XIX y que siguen vigentes hasta la fecha. Muy bien, entonces, en nuestro programa el tema del romanticismo, el tema del realismo y el tema del naturalismo lo dividen por completo. Pero tanto la experiencia de tomar estos temas como la forma de trabajo que les voy a presentar el día de hoy me ha hecho entender que debemos verlos como un todo, porque son corrientes que se están contestando mutuamente. Si no hubiera habido un romanticismo, no hubiera podido haber un realismo después. Sin embargo, aquí, y siempre como apertura de este tema cuando lo vemos en el aula, siempre les he preguntado a ustedes, de nueva cuenta y casi a la mitad de nuestro programa, ¿por qué estudiamos literatura? Es decir, la pregunta es, ¿por qué estudiamos literatura si vamos a estudiar en nuestra formación profesional cualquier otra cosa, cualquier otra área del conocimiento? Si ustedes van a ser químicos, si van a ser ustedes economistas, o ingenieros, o médicos, ¿cuál es el afán, tanto de la UAMEX como de la SEP, de ponerles esta embarrada de literatura? Después de escuchar algunas de sus planteamientos, después de escuchar algunas de sus opiniones, yo les comparto esta otra diapositiva que incluso parece meme, o ya es un meme. La literatura nos muestra diferentes formas de ver el mundo. Dependiendo la luz con la que veamos el objeto, la percepción del mismo cambia. Es decir, si arrojamos sobre este cilindro luz roja, nos va a dar una percepción, en este caso de un cuadrado, y rojo, ¿verdad? O naranja. Pero si arrojamos luz azul sobre este mismo cilindro, desde otro ángulo, por supuesto, nos va a dar una impresión redonda y azul. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay aquí cuestiones definitivas. En el video anterior hablábamos del racionalismo y cómo el racionalismo nos permite entender al mundo desde otra perspectiva. Pero aquí va a aplicar este mismo modelo, este mismo concepto. Dependiendo la luz que arrojemos a nuestra realidad, la vamos a ver diferente. Podemos verlo desde una manera muy romántica, pero también podemos verlo desde una manera muy realista. Y de todos modos, la realidad sigue siendo la realidad. Una vez explicado esto, podemos entrar de lleno a nuestra discusión sobre las características del realismo, del naturalismo y del romanticismo. Bien, entrando a nuestro tema, podemos establecer una especie de cuadro comparativo, donde el romanticismo se va a simbolizar con la rosa, pero no cualquier rosa, una rosa roja, una rosa de amor, esas rosas que los enamorados dan a sus amadas. En un momento explicaremos por qué se simboliza con esto. En el realismo, mientras tanto, estamos hablando que estamos ya en el siglo XIX, empieza la revolución industrial y las fábricas van a ser el eje central de toda la vida económica de las ciudades. ¿Sí? Sobre todo en Inglaterra, donde la revolución industrial va a arrasar con sectores de la población muy desprotegidos, sobre todo los pobres, y que veremos que esos temas del realismo van a ser
retratados de manera pertinente por la literatura. Y finalmente el naturalismo, que no tiene nada que ver con la naturaleza, bueno, por lo menos la naturaleza en el sentido de ecosistema. En este sentido, la naturaleza tiene que ver más que nada con ideas de Darwin, de nuestro científico que había planteado desde ya tiempo atrás su teoría de la adaptación, ¿sí? Y de la evolución. Las especies que tienen más capacidad de adaptarse al medio ambiente son las que sobreviven. Entonces, los autores de la literatura de finales del siglo XIX van a tomar estas ideas de Darwin para hablar sobre la naturaleza, pero humana. ¿Cuál es la naturaleza humana que se está planteando en las novelas, en los textos que se van a abordar? Bien, ahora sí, esto podemos abordar al romanticismo como tal. Sus características serían que hay un exceso de imaginación y subjetividad. La imaginación y la subjetividad van a ser más importantes que la razón. El romanticismo nace como una respuesta al neoclasicismo y a toda esta ola racionalista donde, como decíamos en el video anterior, los enciclopedistas y los filósofos y los escritores del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, tomaban a la razón como la guía para seguir en la vida. Aquí damos un paso atrás y lo más importante ya no es la razón, sino va a ser la imaginación, la subjetividad, los sentimientos. ¿Sí? Como decimos aquí abajo, las emociones van a ser lo más importante. No lo que pensemos, no lo que podamos encontrar a través del método científico, sino qué sentimos. Por lo tanto, al sentir, vamos a estar hablando de nostalgia, vamos a estar hablando de melancolía y, por supuesto, de la pasión. ¿Sí? En estos textos románticos la pasión se desborda completamente. Por eso les digo que estas escuelas estéticas, yo diría más que literarias, estas escuelas estéticas siguen vigentes hasta nuestros días. Sí, porque en muchas películas, muchas series, cada vez que los personajes se desligan de la razón y se dejan guiar por su pasión, pues están dando cumplimiento a la historia romántica, ¿sí? Y aunque existe una cercanía a la naturaleza, esta naturaleza, como lo decíamos desde el inicio, es sumamente idealizada. No es la naturaleza que pica, muerde, hiere, raspa. No son las espinas de la rosa, sino es la rosa sin las espinas. Esa es la razón por la que se toma la rosa sin espinas. Por supuesto, la rosa roja de amor como un símbolo del romanticismo. Creemos que la naturaleza es buena, creemos que la naturaleza es pacífica, creemos que la naturaleza nos puede dar paz, cuando, bueno, si revisamos algunos de los documentales más realistas que existen ahora, pues vemos que la naturaleza es salvaje, ¿no? Sí, y es un modo de supervivencia donde el más fuerte y el más apto sobreviven, que tiene que ver un poco más con el naturalismo, pero bien. Aquí la naturaleza, repito, es sumamente idealizada, sumamente idealizada. Entonces, al revisar nuestra plataforma Seduca, vamos a encontrar ya la propuesta del programa, porque recuerden que tenemos en cada una de las escuelas múltiples textos y múltiples autores. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de concreción, tenemos que limitarnos a algunos que ya señala el programa y, como decíamos en el video anterior, vamos a seguir el programa al pie de la letra para evitarnos problemas, malos entendidos y polémicas que no dan lugar. Entonces, en Seduca, cuando hablamos del romanticismo, vamos a estar hablando de dos autores, Edgar Allan Poe, estadounidense, y Manuel Acuña, mexicano. Aquí pueden revisar la información, ¿sí? Y como dice por aquí, va a ser una escuela, donde el realismo después va a ser primero existe el romanticismo y después el realismo va a contestar al romanticismo. Sí, hay muchos filósofos y muchos poetas, les digo, simplemente hay que concretarnos a lo que viene el programa. Dentro de las características de Allan Poe, por ejemplo, va a aparecer el egocentrismo, ¿sí? Dice aquí, el alma del hombre es su enemigo interior, identificable con una obsesión
incluso identificado con el demonio, ¿no? Una voz que te llama y que te dice, mátalo, haz esto. Sí, bueno, es el egocentrismo. El alma romántica no es dada desde fuera del individuo, sino él la crea, ¿sí? Tú vas a crear tu propia alma cuando tomes conciencia de tus sentimientos. Yo tengo un poema que dice algo así, ¿no? No vas a poder ser feliz hasta que no encuentres tu lugar en el universo, ¿no? Es algo así, romántico. Bien, entonces, esta es otra característica que esto sí pertenece mucho a los textos, sobre todo a los cuentos de Allan Poe, y que bueno, ustedes van a tener que seleccionar uno, y de ahí me van a tener que representar cuáles son las características del romanticismo que se representan en ese cuento, en ese texto. Bien, la libertad, decíamos, ¿no? Para el romántico sí hay libertad, sí, hay una especie de anarquismo, porque no aceptas ni leyes, ni dioses, ni reyes, no hay sumisión, no hay autoridad, ¿sí? Es un poco esta conciencia, anárquica, ¿sí? De yo nazco libre y moriré libre. Pues sí, pero pues hay un montón de cosas que olvidas, ¿no? Entre ellas que eres un animal social, y al ser un animal social, pues tienes que revisar muy bien cuáles son tus relaciones con los demás, con los otros estratos sociales, desde, por ejemplo, a qué te dedicas, si tú vas a ser un profesor, si tú vas a ser un obrero, si tú vas a ser un escritor. Aquí los poetas de repente, sobre todo le pasó a Allan Poe, si revisas su vida de Allan Poe, lo más importante era vivir sus sentimientos, expresar sus sentimientos. Sí, pero los poetas, los escritores deben comer, deben beber, y para eso se necesita dinero. ¿Y de dónde sacamos ese dinero, Allan Poe? Entonces, esta idea romántica, por eso de repente decimos, las ideas románticas no te dejan poner los pies en la tierra, no te dejan ser un poquito más realista. En fin. Y viene esta cuestión que desde Goethe se plantea, ¿no? La relación entre el amor y la muerte. Por eso yo decía una vez en Uniradio, cuando me invitaron a presentar mi libro, que existen dos grandes temas en la literatura, ¿no? El amor y la muerte. Y nada más. O escribes sobre el amor y todo lo que pasa, o escribes sobre la muerte. Por eso ya llevo 2 libros, ¿no? Que tienen la palabra amor. Amor Koilov, que es el que tengo acá arriba, y el otro que es el famoso Eternos Juegos de Amor, que está por aquí, ¿sí? Eternos Juegos de Amor. Hay 2 grandes temas en la literatura, o escribes del amor o escribes de la muerte. No puedes escribir de otro tema, ¿sí? Porque así te pusieras a hacer una novela política, debe haber un momento donde los personajes se enamoren. Y eso le pasa, ahí tengo una novela muy interesante de otro escritor, que ya falleció, mexicano, donde plantea todo el movimiento de zapatismo a finales de los 90 en México, pero siempre a través de historias de amor. Y bueno, esto del amor y la muerte también van a ser como subtemas dentro de la literatura romántica, aunque, vuelvo a repetir, ¿no? Si tú lees otras novelas realistas o naturalistas, también existe el amor como tema y la muerte está presente como tema, ¿sí? Hay que entender más bien que tanto el amor como la muerte aquí lo van a idealizar. La muerte va a ser la purificación, el final del sufrimiento, la posibilidad de trascender a otro plano, a otra vida, ¿sí? No es una muerte concreta, real, donde la gente deje de respirar y se convierte en un cadáver, no, sino siempre la van a ver con esta aura metafísica. Exactamente lo mismo que el amor. Entonces aquí hay que tener cuidado. Sí, el amor y la muerte existen en el romanticismo, pero también existen en el realismo y también van a existir en el naturalismo. Simplemente aquí, el amor y la muerte van a ser sumamente idealizados. Bueno, terminando, quería mostrarles que aquí es donde termina nuestro Seduca, porque de repente me podrían decir, oye maestro, es que faltó que revisaras. Eso es todo lo que hay en Seduca. Y el siguiente tema, si le damos acá nuestro menú de lectura, entramos como tal, bueno, primero viene nuestra actividad, que es lo del cuento, ahorita vamos a regresar a ello, pero entramos directamente al realismo. Sí, ahí está. Bien, en realismo, el autor que nos van a presentar, que nos van a proponer es Fedor Dostoyevsky, ruso, ¿sí? Ruso y realista. Me da un poco de risa porque
él en su vida nunca se consideró realista, ¿sí? Fueron sus críticos, fueron sus lectores quienes, dentro de toda la literatura que él planteó empezaron a ubicar estos, podríamos llamarles, bueno, se le llaman estas unidades, ¿no? Estas unidades temáticas, estas unidades estilísticas, y de ahí fue que dijeron, él es el gran padre del realismo, siendo que él en vida pues nunca se afilió, nunca fue como los románticos que tuviera un club de lectura, un club de escritura y hablan de qué es el romanticismo, qué es la vida, qué es la muerte. No tuvo nada que ver. De hecho, una de las actividades que nos propone aquí es que tú hagas como una línea del tiempo sobre la vida de Dostoyevsky, y deberías hacerla para que entendieras cómo fue su proceso. En fin, ¿qué pasa con Dostoyevsky? Bueno, pues Dostoyevsky va simplemente a ponerle pluma y papel a las cosas que él está viendo en Rusia. ¿Sí? Dice aquí, estos escritores intentarán describir la realidad. ¿Cuál realidad? Pues la realidad compuesta por individuos y por la sociedad y los problemas sociales que se ejecutan entre ellos. ¿Sí? De nuevo te plantea algunas características, ¿sí? Ya no hay temas intimistas, ya no hay legendarios, ya no hay fantasía, ¿sí? Ahora se va a describir el mundo real, el mundo exterior, lo actual, lo cotidiano, lo fácilmente observable. ¿Qué es lo que hace la gente desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Sí? Sobre todo en Crimen y Castigo hay grandes descripciones sobre qué hacen los personajes de manera cotidiana, que entra, abre la puerta, pone el brasero, hace mucho frío, entonces pone agua a hervir para calentar el cuarto, se acerca a una ventana, ve la nieve. O sea, son descripciones largas, porque precisamente lo que le interesa al realismo es que dice aquí, mundo exterior, el mundo no interior, no de los sentimientos, sino el mundo que está allá afuera, ¿no? Bien, y incluso va a empezar a ser un poco psicologista este realismo, ¿no? Sobre todo el de Dostoyevsky, en el sentido de que va a empezar a hablar de los ambientes familiares, los ambientes sociales, cómo se relacionan los individuos de una familia y sus conflictos, ¿no? Los hermanos Karamazov, eso es clarísimo, ¿no? Cómo es la relación de cada uno de los hermanos. En Ana Karenina eso es clarísimo, se ve como ella está todo el tiempo puntualizando cosas de su relación familiar, hasta que bueno, llega un momento del suicidio. Ese es el spoiler, con Ana Karenina, el suicidio. En fin, hay una evolución psicológica, dice aquí nuestro Seduca. Sí, por supuesto que sí hay una evolución psicológica, pero la psicología aquí sí entendida no como esa psicología romantizada de los sentimientos, cómo te sientes, no, sino cómo es que la persona, este personaje, plantea qué es la realidad. Para mí, ¿qué es la realidad? ¿Sí? Y en Crimen y Castigo se va a ver claramente. Llega un momento en donde Raskolnikov va a decir, yo estoy muriéndome de hambre, ¿sí? Necesito ver la manera de obtener más recursos. Y si esto es a través de cometer un crimen, lo voy a hacer. ¿Sí? Es un poco lo que dice la gente que le preguntan que por qué no guarda su sana distancia o por qué no se queda en casa, ¿no? Si me quedo en casa, ¿y quién me va a dar dinero para comer? ¿Quién me va a traer comida a mi lugar, ¿no? Esos son temas realistas y esto es lo que va a empezar a plantear la literatura de Dostoyevsky. La cuestión de la crítica social y política es fuerte, por eso aquí dice que hay un compromiso social, eso es cierto, ¿sí? Criticar al burgués, criticar al dictador, criticar a la autoridad, eso sí van a ser temas muy presentes en la literatura realista, y bueno, los estilos directo y natural, dice acá. Aquí al final de Seduca te comenta que Crimen y Castigo es el texto que puedes revisar, y te dejan un enlace a YouTube. Me imagino que esta es como una reseña del texto. No soy tan fan de que tú revises videoreseñas, más bien soy fan de que leas la obra. Entonces trata de buscar en Wikipedia cuáles son las características de esta obra Crimen y Castigo, y más adelante yo te voy a plantear un fragmento para que veamos en estilo cómo es la forma en que se representa la narración de una escena realista, salida de Crimen y Castigo, por supuesto.
Bien, si revisamos en Wikipedia, podemos encontrar el artículo para Fyodor Dostoyevsky, que por cierto, aquí aparece como latinizado como Fyodor. Fyodor. En Seduca aparece como Fedor, pero bueno, según la pronunciación rusa sería como Fedor, Fedor, Fedor. Entonces, tanto Fedor como Fyodor pueden ser aceptadas, ¿sí?, en esta latinización del nombre de nuestro autor. Y si tú te vas al índice y consultas la obra que él escribe, aparece Crimen y Castigo, que es lo que yo te decía. Yo prefiero tomar Crimen y Castigo desde Wikipedia a que tú veas un video grabado por quién sabe quién, ¿no? Entonces revisa de qué va Crimen y Castigo. Incluso aquí viene un resumen, aquí vienen los personajes. En el análisis te vas a dar cuenta de por qué es esto una novela realista o no. Y el pedazo de fragmento que yo te quiero mostrar es el siguiente. Crimen y Castigo, que se escribe en 1866 por Fyodor Dostoyevsky, de Rusia. Es una novela dividida en 6 partes que cuenta la historia de Raskolnikov, un estudiante pobre que vive en San Petersburgo y que recurre a Alyona Ivanova, una vieja usurera, que es vil y egoísta, a quien termina por asesinar. Raskolnikov, que es un muchacho soberbio, ha asumido que la sociedad se halla dividida en 2 tipos: aquellos superiores que tienen derecho a cometer crímenes por el bienestar general de la sociedad, y aquellos inferiores que deben estar sometidos a las leyes, cuya única función es la reproducción de la raza humana. Este es el pensamiento de Raskolnikov y bueno, obviamente él se ubica en los superiores, en los que se supone, desde su perspectiva, desde su pensamiento, los crímenes que él ha cometido deben ser perdonados. Y el ejemplo de por qué esto es una novela realista es el siguiente. La escena de cuando mata Raskolnikov a la usurera. Dice así: Raskolnikov desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo, pero la mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha. Sacó el hacha debajo del abrigo, la levantó con las 2 manos y sin violencia, con un movimiento casi maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. Raskolnikov creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, pero notó que las recuperaba después de haber dado el primer hachazo. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata, y que un trozo de peine de asta mantenía firme en la nuca. Firme en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas 2 nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a borbotones, como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Y este es el ejemplo de la narración realista, ¿sí? Describen a la vieja. Primero, en la anterior, describen cómo Raskolnikov trae el arma homicida, que en este caso es una hacha, y de qué manera, paso a paso, casi diríamos, lo saca debajo de sus ropas para poder asestarle el primer trancazo. Al hacerlo, el autor nos describe primero cómo está la víctima, ¿sí? Ya es vieja, tiene canas, viene el cabello empapado en aceite, trae una pequeña trenza. Y después de hacer esta descripción, nos dice que el primer hachazo da en la parte anterior de la cabeza. O sea, hasta parece que es un reporte forense, ¿no? Dónde fue el primer hachazo y luego dónde fue el segundo y cómo cayó. Eso es lo interesante del realismo, que una escena que puede durar segundos, el autor nos las va a describir paso a paso, punto a punto, elemento por elemento. Y bueno, una vez que tú tienes este ejemplo,
espero que sea más fácil encontrar un fragmento donde se representen las características realistas. Una vez que hemos revisado lo que viene en Seduca respecto al realismo, siguiendo nuestro orden de lectura, viene la actividad. Eso vamos a esperar para hablar de las actividades. Y si damos clic nuevamente, ya tendríamos el naturalismo con este terrible Emilio. No, por Dios, no, Émile Zola. Sí, imagínense que venía el presidente de Francia y en lugar de Macron le dijeran macarrón o algo así. No. Respetemos, compañeros de la academia, respetemos los nombres propios, ¿sí? Si vamos a empezar a traducir los nombres propios, esto va a ser un descontrol, ¿no? Y además nuestros alumnos tienen que entender que es un nombre francés, entonces Emile, ¿de dónde salió el Emilio? De veras, no, como para mandar un oficio a los consejos académico y de gobierno y decir que hacemos bueno, yo en mi parte y los otros firmantes, porque podría dedicarme a juntar firmas. Por favor, respetemos los nombres propios. ¿De dónde salió ese Emilio? Es terrible, sí, terrible. De hecho, ayer estaba revisando un poco la Wikipedia, porque dije, bueno, a lo mejor yo soy una persona que no tiene conocimiento suficiente, ¿no? A lo mejor Emilio fue un hijo de latinos, ¿no? Y simplemente se puso como pen name, ¿no? Emilio. Entonces, no, por favor, o sea, aquí podemos ver claramente que es Emile Zola, ¿sí? ¿De dónde salió el Emilio? De verdad, no lo entiendo, no lo entiendo. Este señor es Émile Zola, ¿sí? Completamente francés. Nació en París el 2 de abril de 1840, ¿sí? Murió, en París el 29 de septiembre de 1902, ¿sí? Completamente, aquí dice, ¿no? Nacimiento francés, fallecimiento francés. ¿De dónde sale lo de Emilio? Qué error, qué pifia tan terrible, ¿eh? Pero bueno, terrible ver Emile Zola, en fin. Entonces, de todos los autores, porque hay muchos autores naturalistas, el programa nos plantea a Émile Zola, ¿sí? De hecho, ven aquí sí respetan el Emile, ¿sí? ¿Sí? Émile Zola. Entonces, ya habíamos hablado que son novelas en donde se va a experimentar, aquí dice novela experimental, no en el sentido de que van a mezclar géneros como ahora, ¿no? Las novelas de finales del siglo XX y del siglo XXI son novelas que unen un cacho de ensayo, un cacho de diálogo, un cacho de narración. Eso es lo que ahora le decimos novela experimental. Aquí no va a ser la novela experimental, sino va a ser, en ese sentido, de experimento textual, sino es una novela en donde el autor va a tomar un personaje y lo va a llevar como ratita de laboratorio, viendo qué es lo que hace y qué es lo que no hace. De este tipo de novela naturalista sale esa idea de que a veces los personajes toman sus propias decisiones. Es decir, digamos que el autor en la página 80 ya estaba pensando que iba a haber un accidente y iba a matar a uno de los personajes secundarios. Pero no ocurrió así, y entonces se muere el personaje principal, o ya estaba planteando casar, ¿no? A uno de los personajes, y sí se casa, pero al rato comete una infidelidad y se acuesta con otra persona. Ese es el estilo, ¿no? Vamos a plantear una cajita de Petri social, y vamos a ver qué es lo que hacen los personajes. En esta cajita de Petri vamos a poner a los personajes y vamos a ir poniéndoles retos, vamos a ir poniéndole cuestiones, para que así se vea cómo se desarrollan. Obviamente esto lo único que tiene como ley es la herencia biológica, ¿sí? Y bueno, yo te diría también la herencia social o socioeconómica. Si eres pobre, vas a morir pobre. Si eres clase media, vas a morir clase media. Si eres rico, tienes que ver cómo mantener tu fortuna, porque entonces puedes perder tu fortuna y acabar en la desgracia, ¿sí? Pero, bueno, aquí sí, igual que con el realismo, ¿no? Los lectores y los críticos de estas obras, tiempo después, se apegaron simplemente a hablar de la herencia biológica. Es decir, aquellos personajes
que ya traían alguna enfermedad, que ya venían con algún defecto genético, que no podían ver, que no podían escuchar, que traían, no sé, alguna deformación. Y esas son las grandes novelas naturalistas que sobreviven hasta nuestros días. Y aquí la otra sorpresa con mi página Seduca es que nada, no nos deja absolutamente ni un recurso, ni un texto, ni la biografía de Solá, que ya mejor vimos acá en la Wikipedia, ¿no? Les digo ahí a algunos profesores que no les gusta la Wikipedia, pero pues tan sencillo con aquí haber dejado, si quieres conocer un poco más de la vida de Émile Zola, revisa Wikipedia, ¿no? En fin, Émile Zola tiene muchas obras, aquí vienen cuentos, novelas, ¿sí? Y la más famosa de Émile Zola es Nana. Nana, que es una historia de una prostituta, ¿sí? De una prostituta, bueno, es una muchacha que por cuestiones económicas termina, ¿no? Termina en la prostitución. Y ella, cuando está en la cumbre de su belleza y de su juventud, desprecia a muchos pretendientes que la quieren sacar de la prostitución, de este mundo de sombras, para poderla hacer su esposa. Y ella los desprecia a todos. Entonces, como castigo, no un castigo divino, sino un castigo de la propia naturaleza de Nana, ella enferma, acaba en la bancarrota y muere, en este caso de viruela. Y esta obra, Nana, que habla un poco sobre la prostitución en el siglo XIX, que si ustedes ven ahora la obra de Sigmund Freud, que está, la serie de Sigmund Freud que está en Netflix, verán cómo la prostitución era un comercio pues común, ¿sí? Muchas campesinas en época de invierno, cuando no había nada que hacer en los campos de cultivo, pues se dedicaban a la prostitución para obtener un poco de dinero y llevar a sus casas, igual las madres solteras, etc. Esta novela, Nana, dio sirvió de influencia para Santa, escrita publicada en 1903 por el mexicano Federico Gamboa. Y de Santa en México se han hecho películas, se han hecho telenovelas, se han hecho fotonovelas, y es prácticamente la misma historia que Nana, solo que aquí no se llama Nana, sino se llama Santa, y es una prostituta, como dice aquí, de la Ciudad de México, ¿sí? En la época porfiriana, por eso decimos que esta novela todavía se inserta tanto cronológicamente como temáticamente en la literatura naturalista, ¿sí? Ella igual es joven, es bella, empieza a trabajar en una casa de citas, es adorada por los hombres y como se gana la enemistad de las otras prostitutas, es expulsada de un burdel y va de burdel en burdel, de amante en amante, hasta que contrae, aquí dice, una rara enfermedad, no es otra cosa que sífilis. Mientras que Nana había muerto de viruela, que era una plaga en esa época en París, aquí Gamboa magistralmente, porque realmente es una novela magistral, magistralmente la infecta con un padecimiento propio de su profesión. Así como los profesores terminamos con una baja capacidad de lectora, de leer tanto en papel como en digital, ¿sí? Y es una deficiencia o es una enfermedad de trabajo propia de nuestra profesión. Acá Gamboa le da la sífilis a Santa, por supuesto una enfermedad propia de su profesión. Y esta mujer termina con cáncer de útero, y fallece. Esta novela Santa, se considera el primer bestseller mexicano y desde 1903 ha sido reimpreso y reimpreso y reimpreso y reimpreso y actualmente todavía existe, ¿no? Ejemplares de Santa y hay novela, telenovela, fotonovela, es genial, ¿no? Y también es muy emocionante que nosotros en México tengamos una gran novela realista, ¿no? Como tal, que se inspira, sí, por supuesto, se inspira en Nana, de Émile Zola, pero con Gamboa se genera toda una estructura y temática mejorada, ¿no? A partir de ella. También es raro que nuestro programa no venga. Yo hubiera tomado a las dos, ¿no? A Nana y a Santa. Quizás por los años, ¿no? Pero bueno, como les digo,
tanto el realismo como el naturalismo, como el romanticismo, siguen presentes en todos los productos editoriales, visuales y digitales hasta nuestros días. Finalmente, para que quede sumamente claro cuáles son las diferencias entre el realismo y el naturalismo, porque en tu examen de ingreso a la educación superior puede venir preguntas sobre ello, y entonces tú dices, pues el maestro me habló de romanticismo y realismo y naturalismo, pero nunca fue preciso en cuáles son las diferencias, ¿sí? Encontré este cuadrito comparativo y podemos leerlo con calma. El realismo va a ser más descriptivo y va a reflejar los intereses de la capa social de clase media, definida como burguesía, ¿sí? Mientras que el naturalismo no. El naturalismo va a tomar casi todas las clases sociales, ¿sí? Dice aquí las clases más desfavorecidas, pero por ejemplo en Marianela, pues el joven Pablo es de clase media, ¿sí? Y va a tratar de explicar de forma materialista, casi mecanicista, la raíz de los problemas sociales, ¿sí? O la raíz de los problemas estructurales. ¿Por qué los pobres van a morir pobres? ¿Por qué los clase media van a morir clase media? ¿Por qué los ricos van a morir ricos? ¿Sí? ¿Por qué no hay un movimiento social? ¿Por qué la gente que nace con una discapacidad va a morir con esa discapacidad? ¿Por qué no existen técnicas o por qué no existen intentos, ¿sí? Para mejorar sus vidas? ¿Sí? Lo que dice aquí del naturalismo es que hay una crítica social más profunda que en el realismo, y eso es cierto. Solo que por eso mismo, a veces los profesores o a veces las autoridades educativas no quieren entrarle a esos temas, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si tuvieras en el salón de clase a un invidente, o tuvieras en el salón de clases a una persona pobre o a un huérfano, es complicado, ¿no? Es complicado entrar a los temas de la naturaleza humana como tal y darnos cuenta de una manera impresionante que en el pleno siglo XXI esto sigue siendo así, ¿no? O sea, la gente muere de COVID, ¿sí? No porque el COVID sea una plaga terrible, una enfermedad terrible, la gente muere de COVID por la pobreza, porque no existe servicios de salud a su alcance, porque vive en comunidades muy alejadas de los hospitales, o porque, como ahora empezamos a ver, los hospitales empiezan a llenar, y bueno, pues tú tienes que buscar de hospital en hospital a dónde poder internar a tu enfermo. Esto es lo fuerte del naturalismo. Les digo, nada que ver con la ecología, nada que ver con la protección al ambiente. Se está remarcando cuál es la naturaleza humana. Bien, luego aquí dice que hay ambientes elegantes, yo estaría un poco en desacuerdo. Existen ambientes muy descritos, ¿no? Sumamente descritos, porque por ejemplo en las obras de Dostoyevsky sí aparecen pues ambientes que no son tan elegantes, son ambientes de una clase urbana baja, ¿sí? Se describe el departamento de Raskolnikov, se describe el departamento de la usurera, ¿sí? Entonces, pues en Ana Karenina se describe las ciudades, las estaciones de tren. No creo que sean tan elegantes, aquí sí es un error. De todos modos son elementos que nosotros encontramos como recursos didácticos, pero bueno, sí hay que puntualizar que más bien son ambientes sumamente descritos, más que elegantes. Y después, en el realismo se va a hablar de la urbanización, de la industria, de las ciudades, de los obreros, mientras que en el naturalismo va a ser más el campo, sí las ciudades, pero lugares marginales como los prostíbulos donde Nana y Santa van a estar ejerciendo su profesión, etcétera. Y finalmente aquí, esto es lo más importante, creo, de la diferencia entre el realismo y el naturalismo. En el realismo el ser humano puede cambiar su realidad. No hay una determinación. ¿Sí? Vemos completamente en los textos realistas de, por ejemplo, Mark Twain, que niños pobres, niños sin dinero, niños huérfanos, a través de sus aventuras o a través de las oportunidades que se les van presentando en la vida, llegan a ser alguien en la vida. En el naturalismo no, aquí no hay libertad. Aquí todo está determinado no por Dios, no por la religión, sino por el entorno social. Está determinado todo por la herencia genética, ¿sí? Está determinado todo por las enfermedades. Si en esta época, y bueno, esto es real, ¿no? Si en esta época tú tenías una enfermedad
digamos diabetes, digamos tosferina, digamos sífilis, pues difícilmente te ibas a curar de ella. Actualmente, pues esas enfermedades ya tienen cura, ¿no? Si tú tienes sífilis, pues vas y te dan penicilina y se acabó. Luego te haces un nuevo estudio de sangre y ya no hay mayor problema. En esta época no. Lamentablemente, si alguien caía enfermo, lo más probable es que fuera a morir, ¿sí? Y esto es bien importante entenderlo porque, como decíamos con el caso del COVID, no es que la gente muera porque este virus sea sumamente letal, no, la gente muere porque ya está condicionada social, económica y hasta genéticamente, ¿sí? Por eso se dice que la gente con presión alta, con diabetes, con alguna enfermedad previa, es más fácil que fallezca por el COVID. Y así seguirá. Nosotros dejaremos esta tierra y nuestros hijos dejarán esta tierra y la naturaleza nos va a seguir planteando nuevas enfermedades que nos van a matar no por la enfermedad misma, sino por la forma de vida que llevábamos antes de contraerla. Y eso me parece una idea naturalista sumamente fuerte, más cruda. Recuerden, el naturalismo es todavía más crudo que el realismo, más áspero que el realismo, y me gusta en cierta manera porque nos alejamos de esa idea, de esa idealización de que nosotros somos libres y que nosotros somos los amos del mundo. No es cierto, ¿no? Nosotros vinimos a este mundo en un entorno social, en una familia, en una clase, ¿sí? Con una herencia genética. Ya venimos dispuestos genéticamente a ser buenos para ciertas actividades y ser muy malos para otras. Entonces, una vez que hemos hablado de las características del romanticismo, del realismo y del naturalismo, aparece nuestro trabajo colaborativo. Aquí vamos a leer, vamos a hacer equipos de 3 y aquí en este punto quiero ser sumamente preciso, sumamente claro, equipos de 3, no de 4, no de 5, no de 6. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a tomar un texto. Si a mí me toca el romanticismo, yo voy a buscar un texto de Edgar Allan Poe. Lo voy a analizar y voy a plantear cuáles son las características románticas que aparecen en ese texto. Si a mí me toca un texto realista, voy a buscar cualquier novela de Fedor Dostoyevsky. Tiene cuentos, pero en los cuentos no se aprecia. Y voy a buscar de esta novela cuáles son los elementos realistas que se presentan o se representan en esa novela. Y finalmente, si a mí me toca el naturalismo, pues voy a buscar, aquí sí el programa es sumamente preciso, el cuento Mi vecino Jacques. Está en digital, está en internet, de Émile Zola. Y analizarlo y ver cuáles son las características naturalistas, ¿sí?, que presenta este texto del vecino Jacques. 3 integrantes del equipo, no más. Una vez que tengan sus análisis, los juntan en un solo documento con sus nombres y lo envían por Schoology, que dejaré abierta esta actividad para que puedan subirla. Lo estoy dejando justo antes de un puente para que en el puente pues tengas la capacidad y tengas el tiempo de leer estos textos. Dostoyevsky te puede tomar hasta un mes, entonces trata de ubicar fragmentos de las novelas, capítulos de las novelas donde ocurran los sucesos más importantes y de ahí tú puedas hacer tu análisis. Nuestro propio programa nos envía una rúbrica, que es esta, ¿sí?, con su logo, no el logo, el escudo de la universidad, etcétera, y algunos indicadores que debes cumplir. Por ejemplo, los datos biográficos del autor. No me pegues y copies Wikipedia, simplemente dime, ¿dónde nació? ¿Sí? En Francia, en Rusia, en España, ¿sí? En Estados Unidos. Si en Estados Unidos, de Allan Poe, Estados Unidos, pues ¿cuál es la ciudad, no? ¿En qué año nació? ¿En qué año falleció? ¿Sí? ¿A qué se dedicaba? Si era escritor, simplemente pues me pones ahí escritor, o era profesor, o era poeta, etcétera, ¿sí? Muy brevemente, aquí podríamos poner este romanticismo, aquí podríamos poner realismo, acá una columna al lado que sería naturalismo. Luego el argumento del texto. Esta novela habla de tal, tal, tal. Este cuento habla de tal, tal, tal. Sí, la otra novela habla de tal, tal, tal. Y se acabó. ¿Cuál es el contexto de la obra? Yo te había dicho, por ejemplo, que Santa es en la Ciudad de México,
época porfiriana, así de sencillo. No me avientes ahí todo un rollo social o histórico, no, sencillito. ¿Cuál es el contexto? Pues la historia es en Estados Unidos, en un pueblo llamado tal, y se acabó. Es en Rusia, en una ciudad llamada tal, se acabó, ¿sí? Los años, si es el siglo XIX, en qué años, etcétera. Muy breve, no me avientes ahí estudios históricos que no tienen lugar en este momento. Y aquí es donde tienes que hacer lo más importante, tu reflexión. Es decir, decirme, esta novela, este cuento o este texto es romántico por esto, por esto, por esto, por esto. Un párrafo, no más. Así de sencillo. Este cuento, esta novela es realista por esto, por esto, por esto, y ya. Nada más un párrafo. No quiero trabajos de 4, 5, 6 páginas. ¿Sí? Y que cuides tu presentación, bueno, Arial, interlineado, los datos de tu grupo, tu nombre, sobre todo los nombres de los integrantes. Repito, 3 integrantes, no 4, no 5. Prefiero que trabajemos por 2 integrantes a que le tome el trabajo a 4, ¿sí? Solamente son 3 integrantes, 2 integrantes. Hay personas que me han comentado, maestro, yo lo hago todo porque nadie quiere trabajar en mi equipo. Adelante, si tú quieres hacer todo esto y tienes tiempo, tienes la facilidad, hazlo como una sola persona y envíalo. Yo no tengo inconveniente porque además, de repente nuestras autoridades nos dicen, maestro, es que esto era colaborativo, sí, pero si no hay colaboración de los demás, ¿cómo plantea usted que se haga, verdad? Entonces, utiliza esta rúbrica, por favor. Cualquier duda, cualquier comentario, lo haces a través de Schoology, me puedes mandar un inbox y comentarte que ahí sí de manera triste que no se están entregando estos trabajos como lo habíamos planteado. Yo voy a repartir las listas de calificaciones ya de manera virtual para que revises qué es lo que te falta. Y yo sé que no todos tienen la capacidad de tener internet en sus casas o tener una computadora en sus casas, pero sí dense el tiempo de hacer esto y date el tiempo de comunicarte conmigo y decir, maestro, yo tengo esta cuestión y no puedo entregarla. Finalmente te dejo las características tanto del romanticismo como del realismo y del naturalismo para que puedas acceder a ellas y consultarlas mientras realizas tu trabajo.